Cuando comencé a dibujar digitalmente, antes de eso me hice algunas preguntas. ¿Qué necesito para comenzar? Y esas preguntas tan sencillas no había nadie que me las respondiera en el camino, porque resulta que lo que es obvio para muchos, para los que estamos empezando, no lo es. Así que en este video te voy a explicar y te voy a decir qué herramientas utilizo y qué app utilizo. Y bueno, quédate a ver el video para que comiences a dibujar. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Katy Sánchez y bueno, te voy a explicar qué iPad compro y qué Apple Pencil necesitas para comenzar a dibujar. ¿Ok? Lo importante es que sepas que aquí no necesitamos muchas herramientas, sino lo que vas a necesitar es más que todo imaginación y querer comenzar. Entonces, lo primero que vamos a comprar y lo que necesitas es tu Apple Pencil y tu iPad. Pero aquí es donde viene la pregunta: ¿qué tipo de iPad necesito y qué Apple Pencil necesito? Y luego, ¿qué app necesito? Y por supuesto, ¿cuánto es el costo de ella? Entonces, para comenzar a dibujar, lo que simplemente obtuve es mi iPad, ¿ok? Y mi Apple Pencil. Y digamos, el iPad que yo uso es bastante pequeña y es una iPad Air. Si quieren saber un poco más sobre qué iPad comprar para comenzar sus diseños y que no les salga tan costoso como un iPad Pro, les dejo el video en la parte de arriba. Bueno, y entonces la pregunta sería: pero Katy, ¿cuál es el iPad que compraste o cuál es el iPad recomendable para comenzar a dibujar? Y bueno, ahí hay muchas respuestas y muchas opiniones sobre personas que obviamente han dibujado toda la vida, y ellos, aquí estoy en la página de Apple, ellos recomiendan que uno debería comprar el iPad Pro. Ese es el iPad que la mayoría recomienda por el tamaño, obviamente por la capacidad, por la rapidez, pues digamos que es la mejor en el mercado para dibujar. Sin embargo, y ahí es donde yo quería darte este tips, yo en el video que les comenté explico por qué yo no compré el iPad Pro hace un año y algo cuando comencé a dibujar. Porque obviamente cuando estamos comenzando a dibujar, pues digamos queremos ver si es apropiado o si digamos esta nueva aventura que tenemos nos va a llevar a algo, o si sabemos que nos va a llevar a algo, pero bueno, queremos comenzar con algo más económico. Entonces, la que yo te comento que yo tengo es esta que está acá, el iPad Air. En el video que te dejo arriba te explico por qué la compré, cómo la compré, incluso te explico cómo la compré para obtener, digamos, porque si te dan cuenta, aquí el precio está a partir de $600, pero yo la compré a un precio mucho más bajo, creo que es alrededor de $200 menos. Entonces en ese video te explico paso a paso qué y cómo la compré. Así que te dejo ese video, lo puedes ver y mirar arriba porque es como el adicional a este video. Pero bueno, lo que sí te quería comentar es que para comenzar necesitas obviamente un iPad. Y bueno, la que yo recomendé es esta y el video está ahí, pero la que recomiendan la mayoría de las personas es el iPad Pro, ¿ok? De todas maneras, mírate el video, porque yo el iPad, esta que yo les mostré en mis manos, que es bastante pequeña, el tamaño no es muy grande, me ha servido bastante bien. Bueno, ahora la segunda herramienta que queremos saber es: ok, Katy, ¿pero qué Apple Pencil utilizas? Bueno, viniéndonos nuevamente aquí a nuestra plataforma de Apple, ustedes pueden buscar y simplemente van a colocar aquí la palabra Apple Pencil y bueno, él les va a buscar las diferentes opciones que tiene de Apple Pencil y vamos a buscar, y bueno, este que está aquí vendría siendo el lápiz, y el Apple Pencil va a depender del iPad que tú te compres. Entonces nunca jamás te compres el Apple Pencil antes del iPad. Entonces aquí ellos vienen y te recomiendan qué Apple Pencil necesitas para dibujar, dependiendo de
dependiendo del iPad que te compres. Este, por ejemplo, el Apple Pencil es de segunda generación. Este es el que yo tengo y lo compré porque este de segunda generación, digamos que se concuerda con el de con la generación de iPad que yo tengo. Entonces, cuando ustedes se compren su Apple, fíjense que aquí ustedes vienen y le dice que es compatible y aquí les dice qué tipo de iPad es compatible el de segunda generación. En mi caso yo tengo iPad Air de cuarta generación, entonces por eso yo tengo el de segunda generación. ¿Okay? Y bueno, y también está el Apple Pencil de primera generación y cuando te compres tu iPad te vas a dar cuenta que aquí te dicen con que esto está compatible. Entonces lo que necesitas para comenzar vendría siendo, por supuesto, tu iPad, ¿verdad? Tu iPad y tu Apple Pencil. Y dependiendo del iPad que tú compres, entonces vienes a la tienda y te compras tu Apple Pencil. Entonces, en verdad les recomiendo, si están viendo este video, que vayan a ver este video que les estoy mostrando en pantalla, en donde les explico por qué yo compré el Apple iPad Air. Y bueno, si a ti te conviene meterte exactamente en esta iPad y si no, pues comprar el iPad Pro. Ahora hablemos del app que necesitas o el app que te solucionaría la parte de dibujo. Existen muchas apps para dibujar, pero yo te voy a hablar de Procreate porque es el iPad, la app que yo utilizo. Eso no quiere decir que sea mejor o no mejor que otras, porque yo solamente tengo la experiencia con esta, pero es una de las apps que más utilizan las personas. Es súper sencilla de utilizarla. Yo estoy feliz con el uso de ella. Y bueno, fíjense que viene aquí, simplemente le estoy mostrando la web, pero ella es bastante fácil de utilizar. Por ejemplo, si te vas a YouTube y colocan la palabra Procreate, ustedes van a conseguir muchos cursos donde la gente explica cómo hacer Procreate, cómo utilizar Procreate. Incluso este es mi canal. Si ustedes van a mi canal, yo también tengo por acá algunos videos de cómo digitalizar su dibujo con Procreate, cómo comenzar los primeros pasos con Procreate. Así que a la hora de ustedes saber cómo la pueden utilizar es muy fácil. Simplemente se van a YouTube, pueden ver mis videos o los videos de otras personas. Les dejo los videos en la parte de abajo para las personas principiantes. Si por ejemplo quieres como empezar a digitalizar un dibujo o los primeros pasos, te los voy a dejar en la parte de abajo. Entonces ya sabemos cuál es la herramienta, cuál es la app que vas a utilizar, que vendría siendo Procreate, ¿verdad? Y digamos que estaría la pregunta, pero Katy, ¿es fácil utilizarla? Les voy a decir, es súper fácil utilizarla, es súper intuitiva, pues a la hora de dibujar es súper suave. A mí la verdad me gusta bastante. Al principio era extraño dibujar sobre un vidrio, pero luego yo me acostumbré. El pincel es súper liviano y bueno, pueden contar y buscar diferentes tipos de brochas aquí. Pueden simplemente jugar con sus dibujos, crear nuevos dibujos. Y bueno, yo en tan solo un año he creado maravillosos dibujos. Yo estoy encantado con todo lo que es la plataforma y bueno, también la imaginación que comienza cuando comienzas a dibujar de manera digital. Y bueno, por ejemplo, yo he creado patrones repetibles bellísimos, diseños hermosos, que por cierto les voy a dejar en la parte de abajo un curso completamente gratis para que comiencen a hacerlo. Se los voy a dejar en la parte de la descripción, no se lo pierdan si quieren comenzar a crear estos hermosos patrones repetibles. Y bueno, ahora les voy a decir cuál es el precio de su plataforma, porque eso es lo que me falta decirles. Ok, instalar Procreate es súper fácil. Simplemente pues se van a ir a la app de Store y van simplemente a buscar Procreate y van a buscar este icono que les estoy mostrando en pantalla. Entonces lo único que tienen que simplemente es abrirla, instalarla como hacen con cualquier app normal y les va a tardar unos minutos en instalarla. Y el costo, yo no la voy a instalar en estos momentos porque yo ya la tengo, pero el costo de por vida
para siempre y por siempre es de 9,99. Bueno, ese es el precio que yo pagué y bueno, la tienen de por vida y pueden crear innumerables archivos y bueno, como yo les dije, crear hermosos diseños, comenzar a crear sus diseños, pueden traspasar los diseños que ustedes ya tienen hechos en papel y comenzar a ir volando esa imaginación. Bueno, eso sería todo lo del video por hoy. Espero les haya gustado este video. Les comparto algunas imágenes de las que yo he hecho con Procreate. Espero les haya gustado este video. Si tienen alguna duda, alguna pregunta sobre la plataforma o algún video que quieren que yo les haga, simplemente déjenmelo en los comentarios y con mucho gusto, si está en mis manos, se los responderé. También les dejo un curso gratis en la parte de abajo para que comiencen a crear sus patrones repetibles. Hay un curso en Skillshare y tengo varios recursos, algunos pinceles. Bueno, ahí les dejo en la parte de abajo toda la información para que comiencen con este maravilloso mundo del dibujo. Espero que les haya servido este video. Nos vemos en un próximo